La gente de Patreon votó para que hablara de mis diseños de naves extravagantes favoritos. He hablado antes de naves extrañas, pero ahora cubriré naves de guerra sobrearmadas por diversión y ganancia. Todas tienen un tema en común, que es un armamento absurdamente grande o cosas cómicas relacionadas con dicho armamento. Así que comencemos con esta maravillosa nave ahora. Algunos de ustedes tal vez ya hayan visto esto antes, ya sea en otros videos que he hecho o en internet, porque, bueno, es un poco una nave meme, pero ¿qué es exactamente? Esta es una HMS Drudge, o mejor dicho, la HMS Drudge. Como muchas otras embarcaciones de la Marina Real, Drudge era generalmente el nombre asignado a un barco HMS. Excelente. La Escuela de Artillería recibió su nombre de uno de los primeros barcos usados como alojamiento para ella. Puedes hallar varias referencias a la HMS Drudge en distintas descripciones. Por ejemplo, la anterior fue una embarcación armada clase Frolic. Esto puede causar confusión, ya que a veces la gente la llama embarcación armada clase Frolic. Sin embargo, más adelante, la clase Frolic en realidad es un poco más larga, desplaza un poco menos, pero más específicamente, la maquinaria de la clase Frolic. Los espacios, y por lo tanto la ubicación de la chimenea, están un poco hacia adelante del centro, mientras que en esta embarcación, como puedes ver, esa chimenea está claramente hasta atrás. En última instancia, ella desciende de varias cañoneras de hierro plano Rendell, desarrolladas por la Marina Real en los años 70 y en la década de 1880, con un par de clases principales construidas. Estas son técnicamente las sucesoras de las cañoneras producidas en masa que se fabricaron durante la Guerra de Crimea, principalmente para el bombardeo costero. Y en cierto modo, se pueden considerar como las sucesoras de los barcos bombarderos o embarcaciones de mortero de la era de la vela. O quizás el predecesor de los monitores de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero la mayoría comparte un cañón enorme para su desplazamiento, aunque quizás el ejemplo definitivo de este tipo de barco en realidad no es uno de esos. Específicamente, en 1987, cuando fue votada, tenía otro propósito y ni siquiera era HMS. Citando el recorte del día tras su botadura de una embarcación novedosa en Walker, ayer en el astillero Low Walker de Sir W. G. Armstrong Mitchell y compañía botaron una embarcación novedosa llamada la Drudge. La embarcación es un vapor de hélice de 400 toneladas de desplazamiento, destinada al uso de la empresa como barcaza tolva para transportar desechos al mar desde El Sig. Además, está diseñada para montar cañones de hasta 110 toneladas o más y llevarlos al mar para pruebas, o si es necesario para usarse en la guerra. Esto se basaba en la experiencia de los cañoneros de hierro plano de la Marina Real. Y como indica, al principio su servicio también era para eliminar desechos. Pero ya que Armstrong, más tarde Vickers Armstrong, era una de esas compañías bastante útiles que podían fabricar tanto el armamento como el barco para acompañarlo. Como indica su nombre, Pickliping fue creada como buque de prueba, lo cual tenía sentido. Porque si estamos hablando de cañones de esa época, como se menciona, cañones de 110 toneladas o más. Eso es mucho peso para transportar, especialmente en los años 1880 y 1890, cuando no había camiones grandes. Así que llevar cañones tan pesados a un campo de pruebas fijo en tierra podía ser bastante difícil. Mientras que si podías fabricarlos cerca del mar o en algún lugar que tuviera una conexión directa por ferrocarril al mar, como claramente lo tenía Armstrong, entonces simplemente podías tomar el cañón, subirlo a bordo de esta embarcación con una grúa y una vez instalado, podías sacarlo y probar el cañón en las vastas extensiones abiertas del mar donde no tenías que preocuparte por nadie ni por nada. Y claro, podías quitar el cañón igual que equiparías o reacondicionarías un barco. La grúa y lo necesario ya estaban listos para eso. Aquí puedes ver que ella probó varios cañones en distintos momentos, incluyendo los de .5 pulgadas usados en los acorazados clase Royal Sovereign. Varias de sus fotos más famosas como estas son de cuando usaba una montura de 9.2 pulgadas,
Lo cual, considerando que dice que es de 400 toneladas de desplazamiento en seco y poco menos de 900 toneladas de desplazamiento total, está muy por debajo de las 1000 toneladas. Y lleva un cañón que es más o menos equivalente al de pequeños acorazados o algunos de los cruceros acorazados más grandes. Esos barcos la superan en masa por 10 a 15 veces. Tiene solo un cañón y podrías pensar, era un barco de pruebas. Recuerda lo que dice ese recorte de periódico. Puede usarse en la guerra, no solo teóricamente para bombardeo costero. Otra de las ideas de estos cañoneros, aunque potencialmente una idea algo menos exitosa, dependiendo de a quién le preguntes, era servir como una especie de fortificación costera móvil. Porque, por supuesto, uno de los grandes problemas de las fortificaciones costeras es que no se mueven, así que puedes construir un fuerte realmente complejo y fuertemente armado en un solo lugar. Pero si tienes mucha costa y muchas ciudades costeras y el enemigo va a otro lugar que no has fortificado, bueno, todas las fortificaciones en el primer lugar resultan bastante inútiles. Si colocas artillería pesada en todos lados, el enemigo puede atacar, pero será muy costoso. Para solucionar esto, un uso secundario de estos cañoneros de hierro plano era, sí, está bien. No van a ganar ningún premio enfrentándose a barcos oceánicos en alta mar, pero en aguas costeras confinadas, como por ejemplo cuando alguien viene a hacer un bombardeo costero. Si cuentas con una pequeña flota distribuida por la costa, si crees que el enemigo va hacia ese lugar, una batería de cañones pesados puede moverse rápido ahí. Estas cañoneras de fondo plano, como indica su nombre, tienen una base plana. Pueden entrar en aguas muy poco profundas, lo que les da ventaja para ataques sorpresa y similares. Pero también implica que, si reciben fuego enemigo y se hunden, pueden posicionarse sobre un banco de arena o algo similar. Solo se hundirán unos centímetros, quizá un pie o dos, y no podrán hundirse más. Aún así, les disparan proyectiles de gran calibre, posiblemente a corta distancia. También me gusta bastante esta foto, que parece que tiene una bayoneta acoplada al arma. Ahora hablaremos de otro barco que ya mencioné en varios videos, los cruceros clase Matsushima. Sí, de hecho, esto no es un transatlántico ligeramente convertido, ni, aunque no lo creas, es un intento de regresar a la clásica era de vela de Nelson. ¿Solo cubiertas de cañones? En realidad, este crucero sí tiene un cañón principal. Es solo que en esta imagen en particular está algo oculto por el gran toldo en la parte trasera. Así es, me oíste bien, el cañón principal está atrás. Esto no es el caso para toda la clase, pero esta es la clase Voltron, como me gusta llamarla. Durante mucho tiempo, esta fue la mayor clase de buques de guerra construida en Japón mientras mejoraban sus astilleros. Todos los cruceros acorazados y acorazados pre-Dreadnought se ordenaron a astilleros extranjeros, lo que solo terminó con estos. Periodo de la guerra ruso-japonesa. ¿Cuál era la idea principal? El problema era que los japoneses no podían construir acorazados en sus astilleros. Y entonces tuvieron esta idea de construir una clase. En tiempos de paz podría ser varios cruceros y cumplir varias funciones como mostrar la bandera o patrullar. En teoría, al menos podían defenderse, ya que eran cruceros protegidos enfrentando a otros similares. Porque sí tienen una batería secundaria bastante extensa, como probablemente puedas notar. Pero en caso de una batalla, a pesar de no tener ningún blindaje de cinturón, la idea era transformarse en un pre-Dreadnought efectivo. Quizás te preguntas, ¿cómo exactamente? Bueno, si echamos un vistazo a uno de los barcos gemelos, en este caso Ikitsushima o Itsukushima, creo que en realidad verás que en este buque parece ser al revés. El cañón está adelante. La idea era construir 4 de estos buques. 2 con los cañones al frente, 2 con los cañones en la parte trasera y luego en batalla, en una batalla de flotas. Es decir, tendrías los 2 barcos con los cañones montados al frente, que serían Itsukushima y Hashidate al frente, y luego podrías tener a Matsushima y al cuarto buque avanzando detrás. Tendrían sus cañones apuntando hacia atrás y entre ellos. Eso les daba 4 cañones de 6 pulgadas, es decir, 4 cañones principales pre-Dreadnought, listos para disparar al enemigo, y la ventaja adicional era que si lograbas hundir uno de ellos, los otros 3 seguirían estando perfectamente bien, y de hecho seguirían disparando siempre y cuando todos estuvieran a flote.
4 barcos con baterías secundarias, lo cual es bastante aterrador si consideras que la batería secundaria es de alrededor de una docena. 48 cañones de 12 centímetros en total entre los 4, equivalentes a 24 de batería secundaria. Una andanada que en el año del Gran Fuego podría ser bastante peligrosa, además de los tubos lanzatorpedos, por supuesto, pero había varios problemas con esto. En realidad, no construyeron el barco gemelo de Matsushima, por lo que quedaron 2 barcos con cañones delanteros y uno con cañón trasero. Solo tenías 3/4 de un pre-dreadnought. En segundo lugar, por supuesto, tienes, incluso si hubieras construido los 4 sistemas de control de tiro diferentes. Así que no hay garantía, si disparas una salva conjunta, de que esos 4 proyectiles vayan a ir a donde realmente quieres que vayan. También tienes, en teoría, de nuevo todos estamos asumiendo, por el bien del argumento, que sí construyeron los 4, aunque obviamente puedes poner 3 si quieres. En un escenario realista, tienes varios grupos de barcos y tripulaciones de mantenimiento entrando y saliendo, y 3 o 4 capitanes si construiste los 4. Son cruceros pequeños y protegidos, pero si sumas el desplazamiento total de los 4, sí cuentan como grandes. Equivale al desplazamiento de un gran acorazado pre-dreadnought, y los 3 juntos al de uno pequeño. Los 2 mayores problemas son, primero, ser un crucero protegido. Serían relativamente fáciles de destrozar, irónicamente, tanto con fuego de batería principal como secundaria, así que podrían quedar fuera de combate bastante rápido. También estaba ese punto. Un cañón de 6 pulgadas realmente no está diseñado para usarse en un barco que desplaza un poco más de 4.000 toneladas. Y por eso tuvieron muchísimos problemas para recargarlo y usarlo en general. Cada vez que disparaba ponía mucha tensión en el barco. Para ser justos, la clase Matsushima combatió, aunque por suerte para ellos, fue contra la flota china. En la Primera Guerra Sino-Japonesa, o debería decir, la primera edición moderna de la Guerra Sino-Japonesa que sigue en curso. Les fue bien ahí, aunque sinceramente, hasta un tipo con un robot y una resortera habría vencido a la flota Beiyang. Y estuvieron presentes, aunque no lo creas, en la guerra ruso-japonesa, aunque preferían mantenerse en segundo plano, lo que creo fue lo mejor para todos. Pero sí, la idea del acorazado pre-dreadnought tipo Voltron realmente no fue particularmente exitosa. Y siguen siendo, creo yo, afortunadamente para todos los involucrados, los únicos barcos que realmente intentaron eso. Esta entrada es un poco 2 por 1 porque este barco, el HMS Swift, quizá ya lo conozcas. El HMS Swift era un destructor grande para la Primera Guerra Mundial, incluso líder de destructores. Sin embargo, hablamos de una época en que fue puesta en grada a mediados de los años 100, cuando los destructores promedian entre 500 y 600 toneladas en el extremo superior. Ella tiene 1.800, así que un poco más de 3 veces el desplazamiento de un destructor promedio, lo cual, si ves, digamos, el periodo de intervalo, cuando la mayoría de los destructores promedian alrededor de 100 toneladas, o tal vez un poco más. Eso equivale no a construir un barco de 2.500 o 3.000 toneladas como los franceses o los alemanes o algunos de los japoneses. Eso equivale a construir un destructor de 4.500 toneladas. Esto sería aún más grande y pesado que una clase Capitani Romani, que muchos consideran un crucero ligero pequeño. Sin embargo, Swift no fue el mayor éxito del mundo, era rápida. Es cierto, pero consumía mucho carbón porque, como barco de mediados del siglo XIX, funcionaba con este combustible. Así que imagina cuando intentaban mover esto por el agua a más de 30 nudos. Ser fogonero en este barco no era nada divertido. Se suponía que podía alcanzar más de 30 nudos, pero solo llegaba a los bajos o medios 30, lo que fue algo decepcionante. Aún así, era más rápida que casi cualquier otro destructor, pero tenías uno que era 3 veces más rápido. El desplazamiento de todos los demás era mucho menor, así que era un verdadero dolor lograr que alcanzara ese tipo de velocidad. Y solo estaba armado con cañones de 4 pulgadas que, aunque eran aceptables para mediados del siglo, aún no eran impresionantes.
Pero a mediados de la Primera Guerra Mundial había una variedad de destructores de la Royal Navy que estaban armados con el cañón de 12 libras, que hoy en día conocemos como uno de 3 pulgadas, y algunos destructores tenían cañones de 4 pulgadas, pero solían ser de cañón relativamente corto y baja velocidad. Los destructores más recientes de la Royal Navy tenían mejores cañones de 4 pulgadas. Pero varios de los destructores más antiguos, cuando se encontraron con destructores alemanes, al menos cuando se encontraron con algunos de los destructores alemanes más nuevos, informaron que tuvieron un problema porque los destructores alemanes más nuevos llevaban cañones de 5 milímetros con alcance considerable. Si un barco alemán más nuevo enfrentaba a uno británico más antiguo, podía superarlo en alcance y potencia de fuego. Los destructores británicos más antiguos tenían diferente cadencia de fuego, ya que los más modernos estaban con la Gran Flota. Bueno, eso no auguraba nada bueno para los conflictos en el canal, así que la Marina Real decidió, está bien, como es tradición, vamos a ir un paso más allá de inmediato. Así que tomaron un cañón de 6 pulgadas, sí, un cañón de crucero ligero, y decidieron, bueno, ¿y si ponemos esto en la parte delantera del Swift en su lugar? Porque es un barco grande, debería soportarlo. Además, un cañón de 6 pulgadas tiene más poder y alcance que uno de 5 milímetros. Así que lo hicieron, sí. Sorprendentemente, incluso siendo tan grande como era, Swift no era una plataforma particularmente buena para esta arma. Maniobrar los proyectiles y luego cargar, apuntar y disparar el arma en un barco de alta velocidad muy ágil que se movía y rebotaba constantemente en el agua, que obviamente era el caso de Swift. Sí, esa no es realmente una forma viable de hacer las cosas. Incluso 20 años después, con barcos como los Mongadors, los franceses vieron que operar a gran velocidad hacía los cañones casi inmanejables. Mejora aún más porque Swift no fue el único en recibir o compartir este trato, o tal vez deberíamos llamarlo victimización. Fue un barco. La HMS Viking, uno de los primeros destructores de la clase tribal de la Primera Guerra Mundial, tenía aproximadamente la mitad de su desplazamiento. Sí, pesa menos de 1000 toneladas. Y mientras que la Swift al menos entró en acción originalmente con cañones de 4 pulgadas, la pobre y vieja Viking aquí solo tenía 2 cañones de 4 pulgadas, y de repente se esperaba que reemplazara su cañón delantero de 4 pulgadas por uno de 6 pulgadas, y, sorprendentemente, sí, eso tampoco funcionó. Así que sí, la idea de montar un cañón muy grande en un barco relativamente pequeño, sorprendentemente, no funcionó tan bien. Por el intento anterior, quizá lo pienses 2 veces. Después, respecto a barcos con cañones enormes, están los monitores clase Lord Clive. Esto surge de circunstancias algo complicadas. Inicialmente, por supuesto, estaba el HMS Furious, un barco mucho más grande con 2 cañones de una sola pulgada, uno en cada lado y además un tercer cañón como repuesto. Luego pensaron que era una idea tonta y el Furious pasó a ser un portaaviones semi con cubierta de vuelo al frente y un cañón en la popa. Eso significaba que, a corto plazo, había 2 cañones de 18 pulgadas de repuesto. Entonces, por supuesto, ¿qué hacen? Decidieron que iban a usarlos para dispararles a los alemanes de todos modos. Al principio, la idea era realmente llevarlos a tierra, o llevarlos a tierra en Francia e instalarlos allí, donde pudieran usarse para bombardear. Capturado por los alemanes. Bueno, puertos capturados por los alemanes, puertos que estaban en manos alemanas. Sin embargo, los ejércitos aliados no avanzaban lo suficiente al este para usar los edificios necesarios para instalar los cañones. Y entonces pensaron, ¿por qué no ponerlos en monitores? ¿Por qué en monitores? Había una carrera armamentista entre los monitores y la clase Lord Clive tenía cañones de 12 pulgadas de antiguos pre-dreadnoughts. Y las defensas costeras alemanas, que se habían estado haciendo cada vez más grandes y más grandes, más grandes. Una ventaja de los cañones costeros es que puedes aumentar su elevación más fácilmente que en los barcos. Aunque los monitores con cañones de 12 pulgadas fueron peligrosos, ahora están fuera de alcance. Así que la solución fue, bueno, si crees que puedes superarme en alcance, simplemente voy a poner un cañón más grande y superarte yo en alcance. Así que el Lord Clive y el General Wolfe tenían cañones de 18 pulgadas instalados. Lo sensato sería cambiar la torreta doble de 12 pulgadas por una de 18. No, eso es demasiado normal. Vamos a dejar eso en su lugar, solo lo vamos a poner en la parte de atrás. Excepto que, sí, los monitores realmente no están diseñados para soportar un cañón como este.
Si no reemplazas la torreta y el mecanismo de barbeta, la recarga sería un problema porque tendrías que construir ambos en un casco de poco calado. En vez de eso, los cañones se colocaron de lado apuntando a estribor. Es un error pensar que están totalmente fijos y soldados a la cubierta. Sí tenían algo de capacidad para girar, unos 20 grados, aunque no mucha, al menos eso significaba. Solo debías alinear la mayor parte del barco con el objetivo de costado, no todo el barco. Luego ajusta tu puntería girando. Lo que sí podían hacer, a diferencia de los cañones de 12 pulgadas, era elevarse bastante alto, y de hecho, debido a la cantidad de explosión que producían, había una elevación mínima de aproximadamente 2 grados. Debajo de ese nivel, causarías daños graves al barco por la explosión y las fuerzas horizontales de la montura. Ahora, esto, en sí mismo, podría parecer algo absurdamente tonto, y de hecho lo era bastante, a menos que te tocara estar del lado que recibía el bombardeo. Sin embargo, mi parte favorita de la historia sobre esto, que de nuevo es algo que ya he mencionado antes, es que estas cosas tenían su propio pequeño sistema de ferrocarril. Los proyectiles se pasaban desde abajo por una pequeña escotilla detrás de la torreta o el escudo, como prefieras. Pero las cargas se almacenaban en pequeños contenedores en la cubierta, lo cual, sí, suena absurdamente peligroso, pero para ser honesto, guardarlas en la cubierta es prácticamente el único lugar donde no explotarían, si llegaran a ser alcanzadas. Es más probable que se incendien al estar expuestas, aunque un monitor tampoco tiene gran protección. Al aire libre es más fácil que se consuman en el fuego. No será agradable estar cerca, pero al menos no explotarás. Sin embargo, estas cargas aún eran difíciles de manipular. Instalaron un pequeño y ordenado tren ligero que, además de no ser un simple circuito, tiene una bonita forma de L. Tiene su propio cambio de vía y apartadero. Es muy lindo. La clase Lord Clive medía unos 335 pies de largo. Eso significa técnicamente que podrías hacer una maqueta de un monitor clase Lord Clive en escala 1:76, que es la escala de los trenes doble O en el Reino Unido. Podrías usar la escala 1:87 HO en otros países, pero eso te permitiría hacer una maqueta de un monitor clase Lord Clive. Sería de 1.20 metros de largo, poco más de 1 metro. Si modelas un ferrocarril en miniatura, quizás en escala N, podrías tener un ferrocarril funcional que también sea un modelo de barco. Y por último tienes otro pequeño 2x1. Ahora, frecuentemente la gente señala con razón que la clase Valiente y su media hermana, ambas furiosas en sus formas originales, fueron decisiones de diseño cuestionables. Sin embargo, la idea de un barco pequeño, absurdamente rápido, absurdamente armado, pero increíblemente ligero en su construcción, no fue exclusiva de Jackie Fisher. Y de hecho hubo personas que realmente se adentraron un poco más en ese agujero de conejo en particular de lo que lo hizo Jackie Fisher. Por supuesto, ¿alguna idea? Sí, es la Marina de los Estados Unidos. Seguro no lo esperaban, ya que en algunos lugares de Internet dicen que la Marina nunca quiso cruceros de batalla. Nunca pensaron en cruceros de batalla hasta los Lexington, aunque en realidad sí lo hicieron. Voy a mencionar varios diques secos. Hay una larga lista de cruceros de batalla estadounidenses que nunca se construyeron por falta de financiamiento del Congreso. Recordemos, la clase Courageous tiene 2 torretas dobles de 15 pulgadas y hasta 3 pulgadas de blindaje en el cinturón, buscando una velocidad de 32 nudos en algo más de 19.000 toneladas. Así que les voy a presentar 2 diseños diferentes de la Marina de los Estados Unidos, fechados en el 15. Ahora, debo admitir que había otros barcos que estaban un poco más en la línea de la clase Courageous. Y sí, si eso no te asusta. Sin embargo, aquí hay 2 de los que eran un poco más, digamos, fuera de lo común. En cuanto al diseño, y hay algunos similares también, así que no creo que sean 2 cosas únicas. De todos modos, aquí está el primer diseño, 1:1. Esta es una nave de 1.650 toneladas. Así que estamos hablando de algo que desplaza más o menos lo mismo que un pre-dreadnought pequeño o mediano. Y bueno, alrededor de 1.000, un poco más de 7.000 toneladas, menos que la clase Courageous.
Tiene una velocidad máxima de 35 nudos, la cifra que buscaba Estados Unidos para este crucero explorador, por lo que es algo más rápido que la clase Courageous y cuenta con un armamento interesante. Se puede ver. Hay una sola torreta doble de 14 pulgadas al frente, luego varios pares de cañones de 5 pulgadas hacia arriba y finalmente termina con un solo cañón de 5 pulgadas. Así que sí, esta cosa simplemente navega muy felizmente solo con su único par delantero de cañones de 1 pulgada a buena velocidad. Notarás cuando sume el peso. Son unas 6.000 toneladas para el casco, unas 3.500 toneladas para la planta de vapor. Hay peso asignado para el combustible, para el agua, para el equipo, para los suministros, para los cañones. No hay nada para la protección, ¿sabes? A la izquierda, sí, es un barco impulsado por turbina para la protección, simplemente dice sin protección. Así que una torreta a prueba de rifles y esta cosa está incluso menos protegida que la clase Courageous. Es básicamente un destructor gigantesco con un cañón frontal absurdamente pesado. Ahora, como dije, hubo algunos diseños que exploraron esta idea de no tener protección, con un desplazamiento muy bajo y cañones de 2 pulgadas, pero mejora, porque luego tienes el diseño número 134. Esto es casi 1.000 toneladas más pesado, con 13.500 toneladas, y han reducido la velocidad a solo 30 nudos. Un poco más lento que la clase Courageous, pero sigue siendo 5 o 6.000 toneladas más ligero. Excepto que ahora esto realmente se está convirtiendo en una clase Courageous estadounidense. Porque, bueno, hay 4 cañones en 2 torretas dobles y son de 16 pulgadas, así que esto es 2 nudos más lento que la clase Courageous. Aproximadamente 2/3 del desplazamiento. Pero en realidad tiene un armamento más pesado y de alguna manera también logra incluir estos 10 cañones de 6 pulgadas. No indica su ubicación en los planos, pero supongo que, como los demás, deben ir montados en la cubierta, en medio. Realmente no hay mucha otra justificación para tener la torreta de popa tan atrás. Solo una superestructura mínima. El puente, 2 chimeneas, 2 cañones y un par de mástiles. Te alegrará saber que esto tiene algo de protección. Las torretas solo están blindadas al frente. Los lados, la parte superior y la trasera solo tienen un revestimiento estructural ligero. Es un blindaje de 4 pulgadas, así que tal vez detenga un cañón de crucero ligero. Las barbetas también tienen blindaje. Solo tienen 4 pulgadas, sin blindaje de cinturón ni de cubierta. Y sí, así que esto es casi tan rápido como la clase Courageous, de hecho, solo un poco más armado y aún menos protegido. Por eso, al llegar a barcos tan rápidos como la clase Courageous, los Lexington o la armadura suele tener un propósito estructural, ya que sin él tiende a desmoronarse fácilmente. No estoy seguro de que esta cosa realmente resistiría tanto. Admito que es un poco más corta, mide casi 700 pies, frente a casi 800 en la Valiente. Pero considerando que todo esto es solo estructura y placas del casco, pagaría buen dinero por ver qué le pasa a esta cosa. Al intentar hacerla correr a nudos, o la otra, más pequeña, a 35 nudos. Así que sí, la locura de la cañonera rápida, ridículamente ligera y poco protegida a gran escala no es algo exclusivamente británico. Tengo que darle el premio a los estadounidenses por llevarlo al extremo. Así que ahí lo tienes, algunos diseños de barcos extravagantes, todos con el tema de cuántos cañones ridículamente grandes podemos poner en un casco inapropiadamente pequeño y poco protegido. Y bueno, espero que hayas disfrutado esto y nos vemos de nuevo en otro video pronto. Adiós, por ahora. Eso es todo por este video. Gracias por vernos. Si tienes sugerencias de barcos para revisar, escríbelas en los comentarios. Comenta en la publicación fijada para dudas del dique seco.